Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La riqueza del ser humano, tanto en el hombre como en la mujer, es realmente asombrosa. Cuando uno se acerca a todo lo que Dios nos ha concedido, uno descubre la verdad de lo que dice la Sagrada Escritura. De verdad somos imagen y semejanza suya. Pero esta riqueza también implica una gran complejidad. El ser humano es complejo. Y esto significa que muchas veces la convivencia entre seres humanos con muy buenas intenciones no resulta tan sencilla. Quizás uno puede, en unas etapas de la vida, uno puede sentirse perplejo cuando ve, por ejemplo, que los apóstoles, siendo todos llamados por Cristo y bendecidos por Cristo, sin embargo tenían dificultades de convivencia, como se nota. Se nota en los evangelios, especialmente por esa continua competencia de ver quién es el primero. Eso es muy típico de ellos. Pero se nota incluso después de la cruz, la Pascua, la resurrección, Pentecostés, seguimos viendo que hay dificultades y tensiones entre ellos. Así, por ejemplo, encontramos que hay una gran tensión entre el apóstol Pablo, San Pablo, y el apóstol Bernabé, llamado apóstol en la liturgia de la iglesia. No es de los 12, pero es llamado Bernabé, San Bernabé. Si usted mira la fiesta de San Bernabé, se le celebra como Bernabé apóstol, con ese rango. Y siendo dos hombres de tanta estatura espiritual, sin embargo hubo un punto en el que no se entendieron. Y llegó el momento en el que hubo que romper con uno de ellos. Se separaron porque no se entendían bien. Eso demuestra que la convivencia no es sencilla. Las virtudes propias de la convivencia son virtudes humanas, son como una derivación, una familia, un subconjunto de las virtudes humanas. Se les llama virtudes domésticas. La palabra domus en latín quiere decir casa, y las virtudes domésticas son las virtudes propias de la casa. O sea que el examen de las virtudes domésticas es como una respuesta a esta pregunta: ¿con qué clase de persona le gusta vivir a usted? Porque hay personas que pueden ser muy virtuosas en algunas cosas, tener grandes carismas en cierto sentido, ser grandes apóstoles de alguna manera, y sin embargo no es fácil vivir con esas personas. Entonces, en nuestra vida consagrada, no solamente se necesita ser virtuosos o tener grandes dones, se necesita aprender a convivir. Y en la convivencia aparecen factores que podemos llamar espirituales, pero también entran algunos factores plenamente humanos. Esos factores espirituales se sintetizan en la frase que dijimos en nuestra charla anterior. ¿Cuál es el ingrediente espiritual fundamental para la convivencia? El espiritual fundamental es que usted recuerde con frecuencia: este prójimo es una historia del amor de Dios. Ese es el elemento espiritual. Si usted con frecuencia recuerda: Cristo ama a esta persona, Cristo derramó su sangre por ella, Cristo quiere que esta persona sea santa, Cristo está intercediendo por ella. Si usted hace esa clase de consideraciones, que son consideraciones de tipo espiritual, ahí está el ingrediente que podemos llamar espiritual. Pero nosotros no somos solamente espiritualidad. Hay un ingrediente que es de convivencia, y ahí fallamos mucho.
Entonces lo que ustedes tienen en este tablero es uno de los exámenes más difíciles. Yo pienso que yo ese examen no lo paso. Yo creo que yo me quedo corto en ese examen, yo no lo paso. Es el examen más completo que yo conozco de virtudes domésticas. A lo largo de los años, yo ya llevo 34 años en la vida religiosa, yo he ido recopilando respuestas a esta pregunta. ¿Qué le pide usted a las personas que viven con usted? O mejor, ¿qué características le gusta que tengan las personas que viven con usted? ¿Qué pide usted? ¿Cómo las quiere? Por supuesto, esas preguntas, o mejor, esas respuestas, también se convierten en nuevas preguntas para nosotros, porque esas preguntas, me corrijo, esas respuestas que uno da, también son preguntas para uno, para que uno se pregunte, oiga, ¿yo soy una persona fácil? ¿O yo soy una persona difícil para la convivencia? Esa es una gran inquietud, y tal vez el fruto más interesante de esta charla es que nos examinemos tanto desde el punto de vista espiritual como desde el punto de vista puramente humano. Desde el punto de vista espiritual, ya lo dije porque es muy corto, consiste simplemente en que usted haga esta consideración a menudo. Esta persona es una historia del amor de Dios. Esa es la única consideración espiritual que es realmente relevante en esto. Pero ahora pasemos a la parte más puramente humana, y ahí nos encontramos con todas estas virtudes. Son 10 ítems, pero usted se da cuenta que en esos 10 ítems, pues hay uno que es el número 4, que es capacidad de escucha, y todos los demás, si no me equivoco, van de a 2. Entonces, eso quiere decir que ahí nos resultan por lo menos unas 19 virtudes, 19 características, y seguramente son más, 19 características de aquellas personas con las que a uno le gusta vivir. El objetivo de este recorrido, que vamos a hacer de una manera breve, es que nosotros nos preguntemos si nosotros somos personas con las que es agradable vivir, con las que es posible vivir. Ese es el punto que nosotros hemos de preguntarnos. Si es fácil o difícil vivir con nosotros. Un examen exigente, un examen complejo. Empezamos. ¿Qué es lo primero? Eso es difícil. Seguramente cada uno de nosotros tiene una respuesta distinta. ¿Qué es lo primero que uno quiere en una persona para convivir con ella? Pues le cuento que tal vez lo primero es esa palabra un poquito extraña, ecuanimidad, que la persona sea ecuánime y moderada. De nuestro Padre Santo Domingo, dice el Beato Jordán de Sajonia, su ecuanimidad era estable, era permanente, salvo cuando se conmovía por el dolor por el prójimo. Ecuanimidad. A ver, ¿qué significa la ecuanimidad? Ecuanimidad quiere decir ánimo estable. Equus animus. Es decir, parece que lo primero que como seres humanos nosotros preferimos para convivir con otras personas es que sean personas estables. Vamos a ver, en estos casos, vamos a ver qué es lo contrario, porque dice Santa Catalina de Siena que muchas veces las cosas se aprenden por sus contrarios. ¿Qué es lo contrario de la ecuanimidad? Lo contrario de la ecuanimidad es la variabilidad en el comportamiento. Esa persona que un día está amable, sonriente, querida, simpática, al otro día no saluda a nadie. Al otro día todo le disgusta. Al otro día es el predicador de la misericordia, la compasión y la comprensión. Eso de no saber uno a qué atenerse con las personas es de las cosas más desesperantes.
Y por eso parece que la primera cualidad que hay que cultivar en esto de las virtudes domésticas, parece que la primera característica es precisamente ser ecuánime. Hay que cultivar el ánimo estable, porque si uno está en esa variabilidad, la gente no sabe a qué atenerse. Y eso produce exasperación, produce impaciencia y produce la sensación de que nunca se sabe cómo tratarla. Entonces son esas personas que uno siente que tiene que tratarlas con pinzas, con guantes, y hablar con ella es como esa metáfora que dijimos antes, como pisando huevos. No se sabe con qué pie se levantó hoy. Esto es absolutamente desesperante. Entonces, la primera virtud doméstica, y es algo que cuesta trabajo, es la ecuanimidad. Una persona que se mantenga en un ánimo relativamente estable. Esto es muy importante. Una persona moderada. ¿Qué queremos decir con una persona moderada? Pues aquello que dice Aristóteles en la Ética a Nicómaco. En cuanto a las virtudes humanas, lo correcto suele estar en el medio. Es decir, una persona que es demasiado callada, que deambula por la casa como un fantasma, excesivamente callada, ay no, nunca se sabe qué está pensando. El día que se murió se descubrió lo que había escrito, ay no, qué pereza eso. Pero una persona que esté todo el tiempo hablando y como llamando la atención, que fuera como un niño, póngame cuidado y le quiero contar otra cosa y espere, le cuento y mire lo que me sucedió y hoy por la mañana y anoche soñé y como que todo el tiempo le está pidiendo a una, póngame cuidado, póngame atención, ay tampoco. Entonces la moderación, parece una tontería, pero la moderación abre muchas puertas. Piense usted, por ejemplo, lo que sucede con el tema de la comida. Hay personas que tienen dietas muy especiales, muy especiales. Entonces, esto no, esto tampoco, lo de aquí más allá, esto... Claro, a veces son cosas de salud, y lo que es de salud hay que respetarlo, por supuesto. Pero otras veces hay personas... Yo conocí una muchacha que estaba en esa situación, ella no era religiosa, pero era una cosa desesperante. Entonces, esto me cae mal, lo otro no, esto engorda, esto no tiene suficiente fibra. Ay, uno como que ya no sabe qué hacer con la persona. O sea, si quiere poner otra palabra en vez de moderado, una persona normal, una persona que no le ponga tanto problema a las cosas. Insisto, la salud, la edad u otras condiciones pueden llevar a que uno tenga ciertos requerimientos. Y uno entiende eso perfectamente. Y hay personas que tienen ciertos requerimientos, eso está claro. Y no es de disgustarse, ni eso tensiona la vida comunitaria. Es más bien cuando la persona empieza a volverse un poco exótica, empieza a volverse un poco especial, ya sea en la comida, en el trato, en la conversación, es una cosa muy complicada. Nosotros tuvimos el caso de un sacerdote hace muchos años. El sacerdote fue a Europa, vivió mucho tiempo en España. En España, como en buena parte de Europa, se acostumbra mucho el vino para las comidas. En nuestro país no. Aquí a uno le dan agua, le dan un jugo, cosa que no se acostumbra en Europa. Que te vayan a dar a ti un zumo de durazno o de lo que sea ahí con tu almuerzo, eso no se acostumbra, lo llaman zumo. A ti no te dan de eso allá. Pero entonces, ¿qué pasa? Que este hombre llegó de allá y entonces quería traer a España consigo. Y entonces en el almuerzo, a ver, un vinillo y el vino. Hombre, entonces cada día tocaba conseguirle y refrigerarle el vino. Eso hace que la situación sea pesada, sea tensionante. Las cosas demasiado especiales, las cosas demasiado exóticas, las cosas demasiado extrañas terminan por impacientar y recalentar a una comunidad.
Por última vez aclaro, tercera y última vez. Todos entendemos que hay situaciones específicas de salud, todos los entendemos. Que una persona requiere una cama especial porque realmente la requiere, eso se entiende. Que una persona tiene unos medicamentos, que eso se entiende. Pero aquí estamos hablando es de la persona que de algún modo empieza con ese tipo de exigencias. Entonces las primeras dos cualidades, las primeras dos virtudes domésticas son la religiosa ecuánime, su ánimo estable, más bien estable. Claro que todos subimos y bajamos, hay momentos de alegría, hay momentos de tristeza, hay momentos en que uno está más callado, está más comunicativo, pero que seas ecuánime, que no tenga que la gente adivinar ahora cómo se levantaría, ahora cómo estará, quién sabe qué le habrá pasado. Eso incluso produce una sensación como de exclusión, porque nunca se sabe cómo tratarla. Y cuando uno no sabe cómo tratar a las personas, trata de no meterse con ellas, sino solo lo menos posible. Entonces, ecuánime y moderada. Este es solo el primer punto y son 10. Está largo este examen, está complicado, pero es una tarea bonita, porque a medida que uno va aprendiendo a vivir esto, se hace mucho más sencilla la convivencia. Tenga presente una cosa, las personas que conviven con usted, como indica la palabra, están con usted todo el tiempo, todo el tiempo. Y si usted está tallando a la otra persona, si usted quiere saber lo que es la falta de estas virtudes, hágase este favor, pídale a otra persona, tenga la bondad de pararse aquí en mi pie, páreseme ahí en el pie, una media hora. A ver quién se aguanta eso. Entonces, es lo mismo que sucede cuando faltan estas virtudes. Es como una presión que, aunque no sea excesiva, te cansa, te exaspera. Segundo punto, el respeto. Una persona respetuosa. Decía el pensador chino Confucio, decía: las amistades prolongadas llevan siempre un sello permanente de respeto. Ciertamente, en esta palabra respeto se une lo que hemos dicho del elemento espiritual. Ayuda extraordinariamente al respeto el tener en cuenta quién es esa persona que está conmigo. Y en este sentido, el ingrediente espiritual nos ayuda mucho. Cuando uno piensa, es una elegida por Cristo. Ya eso automáticamente te pone en una cierta tónica. Porque lo más importante no soy yo, el más importante es Cristo. Es elegida por Cristo. Que ha sido infiel a Cristo, que es una persona que ha pisoteado sus votos, que es una persona incoherente. Levante los ojos y vuelva y piense, así como es esa persona, es elegida por Cristo, es valiosa ante Cristo. Y este hecho inmediatamente le invita a uno al respeto. Respeto que no significa aislamiento, eso lo vamos a ver en las virtudes que siguen. Respetar a una persona no es aislarla, porque a veces respetamos tanto que no nos metemos con la gente y la dejamos hundirse en su soledad. Respetar no es aislar. Respetar es recordar siempre el valor que tiene la persona. Siempre recordarlo. Y recordar de quién es. Y recordar quién la ama tanto. Cristo no lo vemos en este momento con estos ojos. Pero Cristo es el que ha considerado tan valiosa a esa hermana con la que yo estoy viviendo. Y yo no puedo maltratar a esa hermana, yo no puedo hablar mal de esa hermana sin que Cristo lo escuche. Yo no puedo hablar mal de ella. Entonces la parte del respeto es absolutamente clave. ¿Cuándo hay que guardar más el respeto? Cuando la persona está ausente. Si ustedes me preguntan cuál es el tema que más ha repetido el Papa Francisco en cuanto a la convivencia familiar y comunitaria, lo que más repite él es cuidado con la murmuración.
Yo creo que por lo menos 4 o 5 más veces ha hablado específicamente de eso. Respetar a una persona es respetar su nombre, respetar su fama. Y por consiguiente, respetar alcanza su cumbre cuando la persona no está presente. Si uno guarda esta norma, se facilita tanto la vida comunitaria. Porque no se nos olvide aquel principio de sabiduría de nuestras abuelas. El que contigo habla de los defectos de otro, con otro habla de tus defectos. Entonces a veces uno buscando amigos, buscando aliados, entonces uno le habla aquí, yo le hablo a usted de los defectos de la otra. Aparentemente eso crea una alianza, porque es algo así como usted y yo estamos en lo mismo y nos defendemos de la que no está. Pero en el fondo de su corazón, usted que me oye hablar de los defectos de una hermana, usted sabe, cuando no esté yo, seguramente está hablando de mí. Entonces hay que tener mucho cuidado con el respeto. Ese respeto también significa el respeto a las llamadas específicas que Dios hace a esa persona. ¿A qué me refiero con eso? Que tenemos carismas distintos. Uno puede ver que hay una persona que trabaja con niños de preescolar y hay otro que da clases de posgrado en una universidad. Me merecen el mismo respeto, el mismo respeto. Uno trabaja con habitantes de la calle, el otro da retiros a sacerdotes y obispos. Me merecen el mismo respeto. Dios no hace acepción de personas, todos son valiosos. Entonces el respeto a la obra que está haciendo la otra persona, el respeto a los sentimientos de la otra persona, todo esto nos va formando y todo esto va haciendo que uno tenga cierta capacidad para convivir, aunque todos fallamos, muchas veces. Pero además del respeto, la amabilidad. Recordemos a este respecto, queridas hermanas, ¿cuál es el origen de la palabra amable? Amable significa aquello que es posible de ser amado. Si yo te digo que algo es robable, ¿qué quiere decir? Pues que podría ser robado, ¿cierto? Si algo es cantable, ¿qué quiere decir? Que se puede cantar. Si algo es amable, ¿qué quiere decir? Que se puede amar. Entonces, ser amables significa facilitar el camino del amor para las otras personas, para las personas que nos rodean. Eso es lo que significa la amabilidad. Entonces, todos tenemos el deber de amar. Pero como decía hermosamente un obispo hablando del amor al prójimo, decía, todos tenemos el deber de amar, pero por eso también tenemos el deber de ser dignos de amor. A veces uno quiere ser digno de respeto. Como decía por allá un viejo campesino de la tierra de mis padres, a mí me se respeta. Decía el viejito, a mí me se respeta. Bueno, está bien, usted pide respeto, bien. Pero así como usted quiere ser digno de respeto, vuélvase digno de amor también. Fíjate esta palabra tan sabia que dice San Agustín en la regla, ¿no? Él dice, y aunque ambas cosas sean necesarias en el superior, desee más ser amado que temido. ¿Usted es digno de amor? ¿Usted se ayuda? ¿Usted se ayuda para que lo quieran? Me acuerdo la mamá de una amiga mía, que como muchas mamás siguen corrigiendo a las hijas aunque sean grandes, ¿no? Entonces, uno de los dichos de esta señora, la señora mamá, es esa, ¿no? ¿Y así quiere que la quieran? Regaña a la hijita, ¿no? ¿Y así quiere que la quieran? Entonces uno tiene que preguntarse eso. Oiga, ¿yo qué hago para que la gente me quiera? Porque si usted no hace nada para que la gente la quiera, es como si usted se pusiera en una cumbre y suban hasta mí. Oiga, ayude, bájese de esa cima nevada, bájese y ayude a que la quieran. Hágase querer también.
Que no todo el tiempo tengan que estar buscando cómo agradarle a usted. Busque usted también agradar. Eso es lo que quiere decir esta amabilidad. Cuando una persona no hace nada para que la quieran, no tiene ni detalles, ni palabras, ni actitudes que faciliten ese amor, realmente es como si se pusiera en una cumbre. A ver, escaladores del mundo, llegad hasta mí. No se pongan en esas cumbres, porque lo más probable es que en esas cumbres, pues simplemente se queda solo. Es así de sencillo. La gente hace unos cuantos intentos, pero cuando ve que usted es así tan complicadita, tan dificilita, mejor tenga la bondad, quédese por allá, y allá queda usted muy bien como una estatua de hielo. Allá está usted como una estatua de hielo. Entonces, lo de la amabilidad es clave, y la amabilidad incluye iniciativa. El que está todo el tiempo esperando, pues no tiene iniciativa y no se hace amable. Es muy interesante ver que personas que tendrían dones o que tienen dones de Dios que las harían muy amables, a veces se vuelven terriblemente antipáticas. Y esto lo nota uno en los colegios de niñas. Usted observe cómo con mucha frecuencia las niñas que son así como más bonitas, así como reinas de belleza, a veces son las más difíciles de querer. ¿Por qué? Porque consideran ellas con que ya con su belleza ya alumbran al mundo, como quien dice: mundo, no me pidas más, que ya te estoy alumbrando con mi cara. No. Bonita y todo como usted sea, hágame el favor de también bajar. Baje y ayude para que también la quieran. Entonces a veces las más bonitas no son ni detallistas, ni serviciales, ni nada, sino que están acostumbradas es a que todo el mundo llegue hasta ellas, las felicite, las admire y les diga toda clase de elogios y cumplidos. Hay que tener mucho cuidado, porque eso nos puede pasar a nosotros. A uno se le olvida esto de tener el detalle, de ser amable. Y llevamos solo 2. ¿Cómo va ese examen? Yo ya voy rajado aquí. Pero bueno, como decía San Gregorio Magno, a mí me toca predicar incluso lo que me denuncia a mí mismo. O sea, yo no voy a predicar porque yo esté cumpliendo todo, sino voy a predicar porque todos necesitamos de esto. Tercer punto: persona atenta, persona servicial. Decía Bernardo Lonergan, el gran teólogo jesuita, uno de los grandes del siglo XX, controversial como muchos de los jesuitas, discutido y discutible en muchas cosas, pero indudablemente un gran pensador. Decía que uno de los 4 preceptos fundamentales del ser humano es: sé atento. Nosotros solemos llamar atento a aquel hombre o atenta a aquella mujer que es servicial, pero hay una gran diferencia. Yo estoy utilizando aquí la palabra atento en el sentido original y más profundo. Y ese sentido más profundo de atento es el que está despierto, el que está vigilante a aquello que está en las otras personas. Entonces, ser atento no es exactamente lo mismo que ser servicial. Más bien, ser servicial es una consecuencia de ser atento. Ser atento es como cuando usted le diga: a ver, atención, poner atención. Poner atención, por ejemplo, es darse cuenta cuando uno está lastimando a una persona. Eso es ser atento. Ser atento, repito, lo estamos interpretando aquí como: ponga atención. Entonces, ser atento es que a veces usted está pasando por la vida y usted está aplastando a la gente, pero usted no se da cuenta. Está tan ocupado en su mundo interior, está tan ocupado en sus planes magníficos, está tan ocupado incluso a veces en su espiritualidad, que ya es una espiritualidad a la que hay que ponerle un signo de interrogación. Usted está tan metido en su mundo, tal vez espiritual, está tan metido en sus propios criterios, que usted no ve. Sea atento a lo que está pasando. Normalmente los seres humanos sí expresamos lo que estamos viviendo. Cuando usted esté hablando y en su vida cotidiana, abra bien los ojos, porque la gente con su cara le está diciendo mucho.
Eso es ser atento, darse cuenta qué estoy produciendo yo en las otras personas. Y a veces estoy produciendo fastidio, y a veces estoy produciendo aburrimiento, y a veces estoy produciendo dolor. Entonces, ser atento es eso, es no encerrarme en mi mundo, sino salir de mi mundo para ver lo que está sucediendo. Y póngale cuidado, no es solo lo que yo produzco. Una persona atenta, una persona que pone atención, es una persona que se da cuenta de lo que está viviendo la otra persona, así no tenga nada que ver conmigo. Como una buena profesora se da cuenta, estoy notando que Marcela hoy está distinta. Como una buena mamá se da cuenta, algo le pasa a Javier hoy, algo le pasa a Javier, ese no es él. Eso es estar atentos. ¿Por qué? Porque el ser humano habla, todo el tiempo habla, con su actitud corporal, con sus gestos, con el tono de su voz. Estar atentos es eso. Es muy bonito vivir con una persona atenta si esa persona utiliza toda esa información para el bien. Porque entonces esa es una persona que fácilmente se anticipa, y ahí es donde viene la servicialidad. Ser servicial es anticiparse a la necesidad del otro. Es la capacidad de leer la necesidad del otro, ahí está la parte de la atención, pero luego tratar de hacer algo por esa necesidad. ¿Cómo me gusta cuando oigo al Papa Francisco que nos insiste en esos temas de que tenemos que salir y que tenemos que primerear, tenemos que llegar primero? Ahí está la atención, está la servicialidad. A veces uno está tan metido en sus planes, en su mundo, en su perfección de uno que uno cree que tiene. He aquí que Dios me creó. Oh maravilla. Está uno tan metido en sí mismo que se le olvida esto. Y hay que dar el paso. Hay que salir de uno mismo. Atentos y serviciales. ¿Cuál es el último bien no pedido que yo he realizado? Cuando usted esté conviviendo, como es el caso de todos nosotros religiosos, hágase esa pregunta. ¿Cuál es el último bien no pedido que yo he traído a la vida de mis hermanos? Yo vivo, por ejemplo, con 15 personas. En mi convento, de hecho, somos más que eso, pero ya dije esa cifra. Somos 15. Yo he de pensar, ¿cuál es el último bien no pedido? Porque ahí está la servicialidad. Si alguien me pide un favor, yo seguramente lo hago. Pero es que hacer el favor no es exactamente servicialidad. La servicialidad se muestra en la capacidad de anticiparse incluso. ¿Cuál fue el último favor no pedido que yo hice por el hermano Roque, por el hermano Pedro, por el hermano Saúl? ¿Cuál fue el último favor no pedido? Si mi lista de favores no pedidos es chiquitita, seguramente no soy una persona servicial. Más bien estoy esperando siempre a que me sirvan. ¿Y qué dice Jesús? El Hijo del Hombre, ¿cómo es? No vino a ser servido, sino a servir. Entonces ahí está el tema de la servicialidad. Cuarto, hemos dejado el punto cuarto completamente solo, porque es de las cualidades más valoradas en el mundo entero. La capacidad de escucha. Pero le voy a contar una cosa. Es que el texto completo, yo por no alargar, pero el texto completo, ¿cómo es? Capaz de interesarse y capaz de escuchar. En realidad son dos. Capaz de interesarse. A veces uno convive con las personas, pero en esa convivencia uno no tiene capacidad de interesarse. Capacidad de interesarse es hacerle sentir a la otra persona cuán valioso es lo que está haciendo. Es hacerle sentir a la otra persona que puede contar conmigo en un momento dado. Eso es interesarse por la otra persona. Lo contrario, ¿qué es? Lo contrario es aquello que el Papa Francisco llama la peor plaga de nuestro tiempo. Según el Papa actual, ¿cuál es la peor plaga de nuestro tiempo a nivel doméstico, nacional, internacional?
es la palabra indiferencia. Lo contrario de la capacidad de interesarse por los demás es la indiferencia. En el fondo, que cada uno haga como le parezca. Eso es lo contrario de interesarse. ¿Cuál fue la respuesta que dio Caín? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? O sea que los indiferentes del mundo tienen un patrono, Caín, que no es obviamente San Caín. Caín es el patrono de los indiferentes y el patrono de la indiferencia. Entonces, en el punto 4 en realidad son dos cosas: capaz de interesarse y luego capaz de escuchar. ¿Qué es escuchar? Es oírle el relato a la persona, lo cual a veces es pesado, pregúntemelo a mí. Lo cual a veces es difícil, pero es tan necesario porque todos necesitamos ser escuchados. Muchas veces uno necesita ser escuchado no porque esté viviendo un gran drama, un terrible drama. Muchas veces uno necesita ser escuchado por una razón mucho más sencilla, porque uno necesita recuperar el sentido del valor en lo que está haciendo. Sentirse escuchado no es solamente un desahogo, es la recuperación del sentido, es la recuperación del valor de lo que estoy haciendo. Por eso es tan importante el escuchar. Somos personas con capacidad de interesarnos por los demás, personas con capacidad de escucha. Te repito, ahí hay dos, lo cual nos hace ver que en realidad la lista no tiene 19 sino 20, porque esta es capacidad de interés y capacidad de escucha. Número 5 dentro de esta lista: una persona discreta y confiable. La palabra discreción es una palabra tan rica en español. Santa Catalina de Siena utiliza la palabra discreción como sinónimo de discernimiento, pero ese no es el sentido que le damos aquí. Hay otros dos sentidos que tiene discreción. La discreción es como una especie, ¿cómo la podríamos llamar? Como una especie de lo que hoy llamamos perfil bajo, una persona discreta. Hay una palabrita, hay un adjetivo en inglés que me gusta mucho, unassuming. Aquella persona que, como decimos, perdón el lenguaje tan popular, que no se las da de nada. Una persona modesta, una persona humilde, una persona que no se las da de nada, una persona que no se impone. Casi puedes poner ahí también la palabra mansa, es decir, propio de la mansedumbre, una persona que tiene mansedumbre. Entonces la discreción en parte significa eso, es la persona que no se impone, porque todos tenemos la tentación, sobre todo si el carácter de uno es fuerte, y si uno ha sido superior, entonces a veces uno quiere imponerse en todo. Y eso es muy pesado, es muy pesado. Ay, Dios mío, es muy pesado porque ya cada uno de nosotros tiene un voto de obediencia. Pero cada persona que quiere imponerse es como si quisiera ponernos otro voto encima. Entonces ya cuando uno lleva 2 y 3 y 4 votos de obediencia, la vida se vuelve un poquito asfixiante. Una persona que no se impone, una persona que es de perfil bajo. Mire, parece increíble, pero realmente la gente prefiere esos para vivir. Uno prefiere, pues llámalo lo que quieras, tal vez ese es el fruto del hecho de que todo ser humano tiene un ego y a uno no le gusta que le hagan sombra, puede ser eso. Pero la verdad es que a nosotros, a todos los seres humanos, nos gusta más vivir con personas que son así, discretas. Hay otra expresión que me gusta para describir ese tipo de cualidad. Personas con capacidad de ser paisaje. Porque es que hay personas que todo el tiempo tienen que estar como en el protagonismo, ¿no? En el protagonismo. Atención todos, hablaré. Entonces son personas que propiamente no hablan, sino que dan declaraciones.
Es muy pesado vivir con una persona así que solo da declaraciones. Ay, Dios mío, traigan los micrófonos que ahora va a dar declaraciones Nelson. Ay, Dios. Ay, qué pereza. Hable pues, hable. Ya acabó. Es duro, es pesado eso. Persona que está dando declaraciones todo el tiempo. Entonces, uno tiene que ser mucho más discreto. Para aprender a ser discreto, hay que ser discreto en las acciones, en las actitudes, en las palabras. Las palabras nuestras son discretas, o sea, moderadas. Personas que tienen esta cualidad son personas que siempre son capaces de poner un límite a su certeza. Bueno, yo pienso que puede ser tal cosa. En mi opinión, tal vez eso se podría abordar de esta manera. Yo he visto que en otros lugares esto se ha hecho de tal modo. Ese es un lenguaje humilde, es un lenguaje discreto, contenido. Contrastémoslo con otro tipo de lenguaje. Ahí lo que toca hacer es esto. Lo que pasa es esto. Lo único que sirve ahí es esto. Ay, qué pereza eso. Por supuesto, cuando uno está haciendo una predicación como esta que me corresponde a mí, pues obviamente tiene que utilizar muchas veces ese lenguaje. Pero es que usted imagínese lo que es una persona que nunca sale del podio. Eso es una cosa muy pesada, porque es como si todo el mundo estuviera dando la declaración. Bueno, y ahora, entonces salgo de aquí, bueno, vamos a tomarnos un café. Atención, el café se ha de tomar de tal o tal. Bueno, sí señor, el café se toma así. Y en cuanto al lavado de la loza, quede claro a todos que la loza debe lavarse. Siempre tiene el lenguaje de lo que debe hacerse. Ay, Dios mío, eso es muy pesado. Entonces, un sentido de discreción, ¿qué es? Discreción es como una humildad, una presencia humilde. Eso lo aprecian en todas partes, la presencia humilde. En cambio, la persona que llega así como a todo ambiente como, llegué. Que no hay redoblar de tambores, ¿o qué pasa aquí? Que llegué. Está como esperando siempre que haya redoblar de tambores, aclamaciones, serpentinas. No, llegó usted y después se va. ¿Y qué pasó? No pasa nada. Y un día se muere y la enterramos ya. Y la que sigue. El otro sentido discreta, ¿cuál es? La persona que sabe guardar secretos. Y esa también es muy importante. O sea que ya van 21 cualidades. Porque del discreto se divide en dos. Es humilde en la presencia y capaz de guardar secretos. Qué complicado cuando no se sabe cómo hablar con una persona. Eso es muy difícil. Mira, te voy a contar una cosa, pero por favor me guardas el secreto, o mejor, que lo sepa todo Fusa de una vez. Es muy complicado. Pero si hay personas así, tanto hombres como mujeres. Les voy a contar que cuando estábamos en el funeral de mi madre, una de las cosas más lindas que yo recuerdo fue una vecina que dijo, se llevó todos nuestros secretos a la tumba. Mi mamá no era persona de hablar en público, no le gustaba y se sentía incómoda hablando en público, todo lo contrario al hijo. A ella no le gustaba hablar en público, pero mi madre tenía un don de consejo, digo yo, y digo yo porque realmente era mucha gente la que la consultaba. Mi mamá era capaz de oírle toda su historia a la esposa, toda la historia al esposo y no revolver, ni confundir, ni comunicar. Tenía una capacidad, era discreta. Entonces eso le dio a mi madre una fama tan bonita que la gente realmente hablaba con ella como se habla con el mejor de los confesores. Le abrían el corazón y le decían todo. Y lo más interesante es que eso sucedía en el entorno del barrio. O sea que muchas de las que iban a hablar con ella se conocían entre sí. Pero era tan grande la fama de mi mamá de mujer discreta que nadie temía que fuera a decir nada. Y cuando íbamos ya saliendo con el cadáver de mi madre,
Hace, ¿ya qué años? ¿Cuántos años hace que murió? Bueno, ya va para 9 años. Cuando íbamos saliendo con el cadáver de mi madre de la iglesia, una de las vecinas se acercó para decirme eso, como una confidencia. Ella sabía guardar secretos. Eso es muy lindo, porque cuando yo siento que puedo dejarte un secreto mío, siento que puedo descansar. En cambio, si te cuento algo y yo no sé si lo vas a decir, entonces la que no puede dormir soy yo. Porque entonces te cuento eso, pero ¿y ahora hasta dónde irá a llegar eso? El otro día, eso ya fue hace años, estaba hablando con unas psicólogas, buenas mujeres, que trabajaban en un colegio de chicas, un colegio de solo niñas. Y bueno, entre tantos temas que hablábamos sobre cómo se forman y se rompen las amistades entre las niñas. Y me decía una de ellas, lo que más les daña la amistad a estas chicas es que sientan que la confianza fue defraudada. Eso de que yo te conté una cosa y era para que tú y solo tú lo supieras y te dije, no se lo digas a nadie, y tú lo dijiste, eso prácticamente, según me decía esta psicóloga, eso destruye la confianza para siempre. Entonces hay esos dos sentidos de la palabra discreta. Persona discreta es la persona que es humilde, es modesta, una persona de presencia discreta, pero también discreta significa que sabe guardar secretos. Y eso es un poco lo que queremos decir con la palabra confiable ahí. Sexto, nuestro sexto punto es: le tenemos pereza a los perezosos. Queremos gente laboriosa. Es muy difícil la convivencia cuando uno siente que todos estamos empujando y hay uno que no. Las personas perezosas, las personas que huyen el trabajo, las personas que siempre encuentran la manera de lo más cómodo, de lo más fácil, del mejor sitio, ahí esas personas nos van produciendo una desconfianza y una especie de salpullido. No nos gustan esas personas. Nos gusta que si vamos a hacer fuerza, hacemos fuerza todos, trabajamos todos. Pero además, nos gusta que las personas sean generosas. Porque el que es muy trabajador, pero trabaja únicamente para sí mismo, pues ese se está aprovechando de la comunidad. Personas laboriosas, pero generosas. Mire, si uno va, o sea, que Dios nos concediera estas cualidades, le digo que la vida comunitaria se vuelve otra cosa. Se vuelve una vida muy amable, muy bonita. Pasemos al número 7, porque prometimos no demorarnos demasiado. Número 7, persona positiva y conciliadora. Ay, a pesar de que quiero ser breve aquí, se necesitan algunos ejemplos. ¿Qué queremos decir con persona positiva? Lo escribí así porque ustedes ven que el tablero no es demasiado grande, pero persona positiva quiere decir la persona que se enfoca en soluciones. Porque es que hay personas que se enfocan en problemas. Y así como hay personas que a cada problema le buscan una solución, hay personas que a cada solución le buscan un problema. Entonces me acuerdo el caso de un fraile relativamente joven en España, que bueno, cuando hablé con él estaba pero muy desanimado, muy desanimado. Como nosotros fuimos compañeros de estudio en cierto momento, entonces le pregunto con confianza que teníamos, le pregunto que por qué se siente así. Y me dice, mira, es que hay una cantidad de frailes, y aquí debo decirlo, frailes mayores. El convento donde él estaba allá en España es un convento que tiene parroquia. Y entonces este era dentro de las edades del convento, este era de los jóvenes. Pero de los jóvenes es con 40 y pico años, porque esa es la juventud en Europa, ¿no? 40 y tantos años. Este es de los jóvenes. Tenía, di tú, qué sé yo, 7, 10 años de ordenado, porque también allá se ordenan ahora bastante tarde. Y entonces me dice, pues mira, que estamos tratando de echar para adelante la parroquia, pero cualquier cosa que proponemos, de una vez hay 2 o 3 allá en el convento, no, eso ya se intentó, eso ya eso no funciona. Bueno, hagamos una encuesta al salir de misa para ver un poco. No, eso.
Mire, eso ya se... Mire, en tiempos del Beato Jordán ya eso se hizo. No funcionó, eso no funciona. Entonces, pues no sé, tal vez como poner un poquito, darle un poco más de atención al tema de la música. No, eso, la música, eso, mire, cuando el Beato Humberto Romanis eso se hizo, nada, eso no funciona. Ay, qué desespero, todo es no y no. Es muy difícil la convivencia así, y hay personas, repito, que a cada solución le encuentran un problema. Tristemente, cuando una persona va tomando esa actitud, simplemente la van dejando sola. Y cuanto menos se meta en las decisiones, mejor. Pero eso se vuelve un círculo vicioso, porque la persona se queda sola, entonces se vuelve amargada, y como se vuelve amargada, se vuelve más negativa. Bueno, y si nosotros hiciéramos como un día de retiro para el Adviento, no, esos días de retiro, eso mire, tiempo perdido, eso no sirve para nada. Y si hacemos una hora santa, ni media que se haga, no se puede. Entonces, claro, esas personas que todo lo mutilan, pues son personas que realmente son muy difíciles en la convivencia. Todos esperamos un grado de apoyo en nuestras iniciativas. Hay gente que entonces se apoya en las tradiciones y lo que se hizo en otra época. Otros, en cambio, se apoyan. Ay, eso también nos pasó, pero esta historia es triste. Porque fue un fraile de mi provincia de Colombia que se fue a estudiar a Europa. Y duró como 2 o 3 años, pero llegó a decirnos que aquí nada servía, nada servía. Nada. Hay que hacer una reclasificación en la biblioteca. No, en el convento de Alemania están siguiendo este sistema. Necesitamos más suscripciones a publicaciones en latín. No, eso no sirve, porque en el convento del Angelicum, entonces siempre tenía, como era una persona de mucho roce internacional, todo lo de aquí inmediatamente lo despreciaba, todo. No le servía ni el ajiaco ni nada le servía, porque todo lo comparaba con Europa. Así es muy difícil, muy complicado. Otros, en cambio, toman como autoridad lo que ellos creen que funciona pastoralmente. Me acuerdo un convento de religiosas, y entonces una de las madres, me da pesar porque ella así como toda discretica, así como toda inocente, entonces dice, pues ahí estamos intentando un grupo de Lección Divina, ¿no? Lección Divina en la parroquia. Y ahí era al revés. Ahí fueron entonces más bien las jóvenes las que descalificaban eso. No, eso, la gente ni entiende eso. Se necesita una cosa dinámica, una cosa... Entonces, de una vez a descalificar. Una cualidad necesaria es esto. ¿Qué queremos decir con ser positivo? Repito, es una palabra que escribí ahí por cortica, pero ¿qué queremos decir? Hombre, capacidad de apoyar, capacidad de ver qué hay de bueno en la idea del otro y de apoyárselo. Porque si todo el tiempo usted está comparando con lo que usted estudió, con lo que usted hizo, con lo que hay en Europa, con lo que usted hizo en África, que usted es quien sí conoce a los jóvenes, eso no funciona con los jóvenes. Y muchas veces lo que se dice que no funciona con los jóvenes es puro mito. Yo conocí en el estado de Luisiana, en Estados Unidos, yo conocí una universidad. Luisiana tiene mucha presencia católica. Es de hecho el único estado, entiendo yo, en los Estados Unidos que tiene mayor porcentaje de católicos que de protestantes. En el estado de Luisiana hay mucha presencia católica y con mucho fervor. Y resulta que una de las misas a donde más asisten los jóvenes es misa en latín. De hecho, con el rito extraordinario. Si tú le preguntas a muchos de los expertos pastorales, ¿usted qué opina que hagamos una misa en latín para jóvenes? No se le ocurre. Ay, échame otro chiste, por favor. ¿Qué joven va a ir a una misa en latín? De las misas más concurridas ya me voy a acordar de ese pueblo, esa población, Lafayette,
Lafayette, Luisiana. Misa concurrida en Lafayette, misa tridentina en latín. Yo no estoy haciéndole aquí propaganda que hay que celebrar necesariamente así, no estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que muchas veces los expertos pastorales dicen eso no va a funcionar. Y a veces nos equivocamos. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir aquí por una persona positiva? Lo que queremos decir es una persona que tenga la capacidad de ver qué se puede apoyar en el otro. Es muy difícil cuando usted va donde una persona le propone una idea y se la descalifica, la segunda y se la descalifica. Si usted le descalifica 3 ideas a una persona, esa persona jamás le volverá a consultar algo a usted. Esa es la estadística. Entonces hay que tener cuidado porque el negativismo nos traga vivos. Pero una persona que sea positiva, y aquí agregamos otra palabra, conciliadora. ¿Qué fue lo que dijimos de la izquierda y del marxismo y de todo eso? Que para ellos es muy importante la división. Dividir, eso es fundamental. Hay que dividir a toda costa. Para ellos es muy importante eso. Para nosotros es muy importante una persona que trate de tender puentes. En eso también el Papa Francisco nos da mucho ejemplo, que a veces me parece que hasta se pasa. Pero ese soy yo, no me pongan cuidado. Pero el Papa Francisco a toda costa es a ver qué pudiéramos hacer, cómo podemos tender puentes, qué se puede hacer, pero sobre todo en nuestra vida comunitaria. A mí me parece terrible lo que a veces ve uno, ¿no? En algunos conventos, y fulanito y sutanito, no, esos no se volvieron a hablar, nunca más. Eran muy amigos, pero no, luego tuvieron ahí una pelea, no se volvieron a hablar. De hecho, cuando se murió uno, el otro volvió a pronunciar el nombre en la misa, porque ni siquiera lo pronunciaba. Hombre, ¿qué es eso? Uno tiene a toda costa, uno tiene que pensar cómo se puede reconstruir la relación. Decía un sabio sacerdote haciendo homilía del Sermón de la Montaña. ¿Ustedes recuerdan esa frase de Jesús en el Sermón de la Montaña? Dice nuestro Señor Jesucristo: trata de ponerte de acuerdo con tu hermano mientras van de camino. Y también dice, si tienes algo contra tu hermano, si tu hermano tiene algo contra ti, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Lo interesante de esa frase de Cristo es que Cristo no dice, si tú has tenido la culpa, Cristo no dice, si tú has tenido la culpa, ve a reconciliarte. Probablemente la culpa la tuvo el otro. Pero uno de todas maneras, tiene que buscar de una manera o de otra, empezando sobre todo por la oración y empezando de una manera discreta, humilde, que las demás personas siempre puedan sentir que nuestra puerta está abierta. Eso tiene que sentirse. El papá del hijo pródigo dejó la puerta abierta. Que el otro se equivocó, que el otro es un degenerado, es un incoherente, me hirió, me hizo y me deshizo. Pero mi puerta tiene que estar abierta. Jesús cuando murió dejó el costado abierto, por algo lo dejó abierto. El costado tiene que quedar abierto, mi corazón tiene que quedar abierto. Haya sucedido lo que haya sucedido, me parece terrible, terrible que llegue la hora de la muerte y no sabemos cuándo nos va a llegar. Que llegue la hora de la muerte y uno tenga que decir, Señor, ábreme, que yo no le abro a este, ábreme tú. Eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Cómo le voy a decir a Cristo que me abra la puerta? ¿Cómo le voy a decir a Cristo que me abra su corazón y mientras tanto mi corazón cerrado por la razón que sea, por la razón que sea? Como estamos en este país que ha sufrido tanto con la violencia, entonces es inevitable que cuando uno predica en Colombia uno tiene que dar herramientas para que la gente se sane de las heridas que tiene. Yo me permito repetirles aquí lo que he predicado en muchas otras zonas. El año pasado para la Semana Santa estuve predicando una misión muy bonita, muy pesada por el clima, ¿no? En Barranca Bermeja. Estuve en una misión muy bonita allá, misión de reconciliación. Y allá, como en otros lugares,
Esos son sitios donde han secuestrado, ustedes saben, han secuestrado, han torturado, han matado. O sea, no son metáforas, es que los han asesinado. Y había que predicar reconciliación ahí. Entonces mire esta oracioncita. Señor, cumple tu voluntad en, y ahí se dice el nombre de la persona. Esa oración es bendita. Es una oración derivada del Padre Nuestro. Señor, cumple tu voluntad en. Usted diga esa oración. Se lo digo porque yo he visto la eficacia de esa oración. Dígala. Centenares, miles de veces, dígala. Usted sentirá como a medida que va soltando esa oración una y otra vez, usted va a sentir cómo su sentimiento cambia. Porque es que el gran problema del perdón es el sentimiento. Uno se sigue sintiendo amargado, triste, traicionado, utilizado, humillado, y por eso uno no perdona. Pero Cristo es capaz de trabajar en el sentimiento de uno. Y esa oración es bendita. Y es una oración que no es hipócrita, porque uno no le está diciendo al Señor, mire, que se ande en baile así yo ande en funeral. No. Uno lo que le está diciendo es, Señor, cumple tu voluntad en, y ahí dice el nombre de la persona. Háganlo. Yo solo le digo eso, hágalo. Haga el experimento con la persona que le haya hecho más daño a usted. Haga el experimento con la hermana que le caiga peor, pero de lo peor. Haga el experimento. Haga ese experimento. Después de unas miles de veces, esto no es ni una ni dos, después de unas miles de veces, usted ve que la cosa es distinta. Entonces yo tengo esta comparación, que esa oracioncita podría ser otra, pero esa es muy bonita porque es cortica, fácil de recordar y es derivada del Padre Nuestro. Cada vez que usted dice esa oracioncita, es como una gotica. Pero cuando usted dice muchas veces esa oración, ya eso va siendo como un pequeño arroyito. Y ese arroyo se vuelve torrente. Y ese torrente le va lavando el corazón a usted por dentro, que eso es lo que usted necesita para que se le pase esa rabia que tiene. Porque hay gente que tiene rabia, resentimiento, dolor, a todos nos pasa. Entonces se dio el caso de una religiosa que se murió como a las 9 de la mañana. Por allá a las 8 de la noche se le murió la rabia. Como vivía con mucha rabia, se murió ella, pero la rabia. Casi 12 horas después. Al fin se le murió la rabia. No espere a la muerte. No espere a la muerte. Vaya haciendo esa oración, que usted pueda realmente morir en paz y dejar en paz también a la gente. Entonces sigamos. Octavo, persona sensible. Sensible, ¿qué quiere decir? Hombre, que le duele lo que el otro está viviendo, que es capaz de empatía. ¿Qué nos enseña San Pablo? Hay que reír, ¿cómo fue que dijo? Reír con los que ríen, llorar con los que lloran. Las actitudes de petulancia siempre son, yo aquí, en mi torre de marfil. No, ese no es Cristo. Cristo ve el llanto, ve el dolor de los que hacían duelo por Lázaro, y aún teniendo el poder de resucitarlo, llora. Qué bello que es Jesús, qué bello. Persona sensible y compasiva. Compasivos con el que está presente, pero sobre todo compasivos con el que está ausente. Que brille sobre todo la compasión con los ausentes. Eso es fundamental. Noveno, esto va llegando a su final. Persona asertiva y persona razonable. ¿Qué quiere decir una persona asertiva? La asertividad tiene varias definiciones, pero básicamente está conectada con la objetividad. Está conectada con una descripción sosegada e imparcial de los hechos
y las implicaciones de esos hechos. Esa es la asertividad. Es decir, una persona que es capaz, por supuesto que tiene sentimientos de simpatía o de dolor, o los que sean, pero por decirlo de alguna manera, es capaz de poner un momento entre paréntesis eso y darse cuenta de lo que hay aquí. Bueno, es muy difícil encontrar un test para la asertividad, pero sí existe uno. Cuando usted es capaz de reconocer algo acertado en la persona que no piensa como usted, y cuando usted es capaz de reconocer algo equivocado en la persona que es su mejor amigo o su mejor amiga. La persona que es capaz de hacer ese ejercicio, esa persona tiene asertividad. Se lo repito. Cuando usted habla de un enemigo o de alguien que se opone a usted o de alguien que a usted le cae mal o de alguien que le cae mal a usted, y usted lo único que tiene para decir son sapos, lagartos, cucarachas, ratas, alacranes y demás, no tiene nada bueno que decir de la otra persona, yo no creo que usted tenga la asertividad. Ahí no hay asertividad. Porque la asertividad implica que tengo la capacidad de darme cuenta de lo bueno, así está en el centro de un basurero. Y lo mismo lo contrario. Tengo mi amigo del alma, tengo mi amiga del alma, la cual cariñosamente la llamo amiguita, es mi amiguita. Pero mi amiguita está equivocada. Lo que quiere, somos grandes amigas, pero lo que quiere ella así no es, por ahí no es. ¿Qué muestra eso? Que la persona es asertiva. Esa es la asertividad. El que solo tiene flores porque es mi amiga, o solo tiene alacranes porque es mi enemigo, ese no tiene asertividad. ¿Y qué más dice aquí? Razonable. Persona razonable. La persona razonable, por ejemplo, es la persona que entiende que los procesos son procesos. Los procesos son procesos. Si usted quiere que un bebé de 1 año y 2 meses ande en un monopatín, probablemente termina hiriendo, lastimando a ese pobre niño. Llegará el día, pero entienda que hay procesos. Usted no le puede pedir monopatín ahora que tiene 1 año y 2 meses. Pídaselo después. Entonces, la persona razonable se da cuenta de eso. La persona razonable se da cuenta de cuál es el paso que se puede dar en este momento. Eso es ser razonable. Y por último, hablamos de la persona que es creativa y alegre. Cualidades muy bonitas. La creatividad es una cualidad preciosa porque es una persona que trae vida. Es una persona que trae cierta novedad, que trae cierta frescura. La monotonía a todos nos asfixia. Qué bonito esa persona que trae un aporte de creatividad, la persona que trae un aporte de alegría. Eso realmente es muy bonito. Bueno, sobre esto se puede profundizar mucho. Ustedes se dan cuenta que lo que hemos hecho es sobre todo dar ejemplos, porque los ejemplos son los que más le ayudan a uno. Hermanas muy queridas, este examen es demasiado exigente. Les repito, sin falsa modestia, yo sé que yo pierdo este examen. Y si ustedes les preguntan a los frailes del convento de Santo Domingo en Bogotá, yo creo que ellos me rajan peor. Estoy seguro de eso. Y tendrán razón. No es mala voluntad de ellos, tendrán razón. Pero qué bueno aprenderlo. Y qué bueno saber que todos tenemos un camino por recorrer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.